Listo. Hola, estamos con... Estefanía Caicedo, Juan Manuel Rivera. mucho gusto. Ok, entonces bueno, con las preguntas. La primera es, ¿qué es y cómo funciona un algoritmo? Digamos que un algoritmo pues, es como una secuencia de pasos para lograr adquirir algo, pero digamos que cuando lo remontamos a los medios de comunicación o las redes sociales específicamente, digamos que hace referencia como a las bases de datos que se generan en las redes sociales, donde se tiene la información de los usuarios y qué tipo de cosas ven ellos, qué tipo de contenido consumen, con qué tipo de contenido interactúan, para de esta forma, digamos, ponerlo dentro de su feed, como en el orden de preferencia. Está bien. Un algoritmo es una estructura, es como un sistema que recopila datos, que como estructura la forma en que recibe ciertos sistemas que tenemos, como pues en el caso de las redes sociales, ¿cierto? De los celulares, por ejemplo, los likes, los clics que hacemos, las búsquedas pues, que tenemos, como los historiales, ¿cierto? O sea, es como una estructura que recopila datos y que a partir de la recopilación que hace de esos datos los organiza y da como, después de un cierto proceso, unos resultados de búsquedas o de sugerencias, de contenido. Pues todo es como un sistema que sirve para identificar lo que una persona consume y pues también de esa forma funciona. La segunda es, ¿existen ejemplos donde se hayan usado para manipular la opinión pública? Claro que sí, bueno, lo digo con mucha seguridad porque yo me imagino que sí existen, pero en este momento no tengo, pues no hay un ejemplo claro que tenga así como conocimiento que yo pueda indagar en ese, no, pero hay como noticias, como titulares que he visto por ahí, o sea, ese no es como mi fuente de experticia, ¿cierto? Pero he visto, por ejemplo, en la primera etapa de selección de Trump, hubo como un caso ahí de manipulación, hubo muchas aplicaciones que la gente descargaba pues sin autorización, o sea, una cuestión de algoritmos y de aplicaciones pues como muy manipuladoras en esa etapa de elección de Trump, pues de la primera, de hace años. Pero pues no voy a ahondar mucho en detalles porque no tengo mucho conocimiento de eso, pero seguramente sí hay cosas así. Ok, Sí, digamos que podemos analizar específicamente lo que sucedió con un personaje y es Donald Trump porque hay, digamos, dos ejemplos muy claros. El primero, para las elecciones de 2020, bueno, las anteriores, las que perdió con Biden, digamos que sí estuvo la grande polémica por haber, digamos, de forma ilegal, haber tomado datos de personas para de esta forma recomendarles la campaña política de él. Es decir, les levantaban la información a las personas con unas aplicaciones que fueron ilegales su uso y dependiendo del perfil de las personas les recomendaban cierto tipo de propaganda. Eso fue uno. Y ya también en esas mismas elecciones presidenciales, digamos que hubo una polémica con Mark Zuckerberg por el tema de que Facebook no le estuvo bloqueando unas publicidades de la campaña que eran Fox News. Entonces, digamos que eso fue una polémica muy grande porque al Facebook no bloquear estos anuncios, se desató pues todo el caos. Después Facebook lo hizo y ya después Donald Trump, digamos que trató como de demandar e incluso amenazó a Zuckerberg como con cancelarlo en el país simplemente por no haberle permitido poner su campaña política sabiendo que esta era falsa. ok, muy buen ejemplo. Esta sí ya es de dos preguntas en una. La primera es, ¿hasta qué punto los algoritmos determinan nuestras decisiones cotidianas en redes sociales, compras o preferencias culturales? ¿Es esto un tipo de control social? Sí, de alguna forma sí, porque lo determinan en el punto en que moldean lo que una persona quiere ver, quiere comprar, quiere encontrar en su celular, o sea, en el momento en que abre las redes sociales, el navegador, bueno, en que usa su dispositivo, a través de los sistemas de los algoritmos van moldeando, o sea, no es que sea un control como muy evidente, muy brusco, no, sino que van como moldeando las cosas, como que lo van encaminando a uno sucesivamente. Entonces, de alguna forma sí es una forma de manipular, de alguna forma sí es manipulación, perdón. Y moldean mucho los gustos, o sea, desde el momento en que se hace clic en una sola cosa, desde ahí empieza lo que digo de moldear, de encaminar, entonces sí es una forma poderosa de manipulación o de como encaminar a las personas a algo que inconscientemente no visualizan a veces. Por eso es importante tener crítica frente a lo que consumimos.
Digamos que cada vez es más frecuente el comentario, ay, ese celular me está escuchando, porque digamos uno habla de un tema con algún familiar y siempre cuando llega a la casa le aparece el anuncio del producto. Ejemplo, uno está hablando de una nevera con el hermano y llegó a la casa y justo le empiezan a aparecer todas las publicidades de Falabella, de Alcosto, digamos, de la nevera. Entonces digamos que claro, eso es muy nocivo porque no solamente es que a mí me digan como venga, como ese es el contenido que a usted le gusta verlo, entonces se lo voy a enseñar. No, porque digamos que también de cierta forma lo que hacen es como ingerir a que uno lo haga con más velocidad, ¿cierto? Que no haya esa capacidad como de pensamiento autónomo de decidir yo cuándo lo puedo hacer, sino que justo me saca la propaganda para que yo acelere mis compras o acelere mis decisiones. Y digamos que claro, en un sentido el algoritmo puede ser bueno porque me puede decir qué contenido es el que a mí me gusta ver y me lo puede sugerir, pero eso también va a hacer que yo esté mucho más tiempo en la red social. Y desafortunadamente en las redes sociales, digamos que como su mismo nombre lo dice, es una red, es decir, que atrapa, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros estamos dentro de ella y precisamente por lo que la red social más se esfuerza es por tenernos mucho tiempo en ella, porque finalmente somos su producto. Sí, eso es importante. La siguiente, ¿de qué manera los algoritmos afectan la manera en que consumimos información en plataformas digitales? ¿Estamos más informados o más manipulados? Digamos que es muy particular porque las redes sociales cada vez funcionan más como si fueran un panóptico, ¿cierto? Digamos que antes teníamos que nos ataban de forma muy literal y de forma física a una cárcel cuando teníamos algún comportamiento nocivo, pero desafortunadamente la red social cada vez nos hace estar más allí, ¿cierto? Cada vez nos tiene más presente en ella y digamos que a pesar de que a veces sale contenido que uno consume y el que uno acepta, digamos que es un porcentaje, las redes sociales operan de la forma y el algoritmo opera de una forma que me arroja a mí un porcentaje de lo que yo más veo, pero obviamente tiene la necesidad de enseñarme otras cosas nuevas para que yo las consuma. Entonces digamos que ahí es donde uno cree que hay algo que lo tiene bajo control y cree que hay algo que a uno no le gusta, pero de tanto verlo se va volviendo común. Por ejemplo, La Casa de los Famosos, yo la detesto, incluso cuando me salen anuncios. Cuando me salen anuncios o fragmentos de lo que pasan en los capítulos, lo que yo siempre hago es como solicitar que no me lo muestre más, pero sin embargo me lo vuelve a poner y me lo vuelve a poner, y sin embargo por mucho que siempre le digo que no me interesa, algún fragmento me tiene que salir que yo lo consumo. Entonces digamos que ahí es donde me está manipulando, o sea, ¿por qué me tiene que seguir y seguir arrojando información de lo mismo cuando yo le he dicho que no me gusta? Pero desafortunadamente cae en una trampa de que así sea por unos segundos lo consume. Entonces digamos que ahí es donde está malo y donde no le dan uno ese derecho, esa libertad de decir, venga, ya de verdad no me muestre más esto, se vuelven casi como las llamadas de Claro. Sí, está muy bien, yo también odio La Casa de los Famosos. Yo creo que afectan en la medida en que nosotros no tengamos como pensamiento crítico respecto a lo que vemos. O sea, yo creo que estar más manipulados o más informados, eso es una reflexión que cada uno tiene que hacer. Cada uno tiene que hacer porque cada uno es consciente de lo que publica, de lo que ve, de lo que consume. Lo importante es que cada uno se cuestione, como de dónde sale esto, fuentes de información, fuentes verificadas, de preguntarse, esto sí es verdad, esto no es, esto es inteligencia artificial o no es, o sea, eso afecta en la medida en que uno mismo se critique, se cuestione, se pregunte, venga, ¿qué es lo que yo estoy consumiendo? ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo? Bueno, esa parte de estar más informados o manipulados, bueno, eso varía. Yo creo que actualmente estamos más manipulados, pero también al mismo tiempo un poquito más despiertos, o sea, como que ya sabemos que la magnitud de los algoritmos es muy grande, o sea, es poderosa y de la desinformación y de todo esto de la era digital, entonces ya estamos como más conscientes y ya solo falta como ser más críticos. Y afectan en la manera en que consumimos esa información, sí, afectan mucho porque como decía anteriormente, encaminan a las personas a cierto pensamiento, a ciertos gustos, a ciertas inclinaciones, entonces hay que tratar de frenar eso, pero sí. Ok, la última. ¿Qué significa educar en una sociedad gobernada por algoritmos? ¿Qué nuevas competencias deben tener los ciudadanos digitales? Educar en este siglo significa ser más conscientes, como cuestionarnos más, lo que decía ahorita, tener como claridad de que tenemos que no solo dejarnos llevar, sino de parar, no solo estar scrolleando infinitamente y como, ay, sí, like, no, sino parar, disminuir como la velocidad en la que consumimos todo, ¿cierto? Y decir, venga, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Pues importantísimo eso. Y en cuanto a habilidades o competencias, me decía, sí, la pregunta es competencias, ¿cierto? Sí. ¿Qué competencias? Bueno, primero ética, o sea, cuestionarnos la ética en cuanto a publicaciones, lo que compartimos.
Y bueno, alfabetización mediática. Instruirnos en fuentes, en inteligencia artificial, en algoritmos precisamente, en cómo manejamos nuestros dispositivos tecnológicos, o sea, ética y crítica, pensamiento crítico en el internet, y ya esas son como las dos principales competencias. Digamos que hay una ventaja muy grande y es que cada vez yo creo que sobre todo los jóvenes son conscientes de lo que hacen las redes sociales, ¿cierto? Pero pues digamos que a veces solamente con el ser conscientes no basta. Pero para quienes no lo saben, digamos que la educación tiene que recaer en esto, en decirle, venga, la red social está haciendo con usted esto y esto y esto, le está haciendo perder minutos, horas valiosas de su vida, haciendo un scroll infinito, ¿cierto? Que además una de las actualizaciones que, claro, esto ya lleva yo creo que más o menos más de una década, la nueva actualización, particularmente cuando solo existía Facebook, ahorita lo comentaba, uno antes tenía que navegar como yendo en horizontal, creo que uno pasaba como de página a página, página 1, página 2, y eso era muy incómodo, y ya todas las redes sociales tienen un scroll infinito, ¿no? Que uno siempre va deslizando y deslizando y esto no acaba. Entonces digamos que es decir a la gente que sea consciente de lo que ocurre, que esto está pasando, que es real, que cada vez nos están absorbiendo más. Ahora, es duro porque digamos que uno puede ser consciente pero sigue consumiéndolo, y desafortunadamente uno a veces parece que se sale de una red para caer en otra, pero por lo menos somos más conscientes de lo que está sucediendo y por lo menos hay una crítica, ¿cierto? Digamos como una crítica muy fuerte y no una crítica pasiva con respecto a las redes sociales y al tiempo que cada vez les voy a seguir como dando. Y digamos que sobre todo con este tema del consumismo ya en cuanto a las compras, también digamos esas propagandas de Shein son una locura, las propagandas de Temu, es como uno decir, venga, tengo que ser consciente que esto no lo necesito, no tengo por qué seguir comprando estas cosas que me están sugiriendo porque no son necesarias, es basura, estoy desperdiciando dinero. Entonces digamos que yo os digo que es una generación, o sea, generar en las personas mucha criticidad, a la hora de estar en las redes sociales, que seamos sujetos muy críticos con lo que estamos consumiendo en las redes sociales.